Mi padre les dijo a todos sus hijos, excepto a mí, en una sala llena de oficiales y familiares. Luego brindó por mi hermano como si yo nunca hubiera existido, y lo peor es que ni siquiera me inmuté. Había ensayado mentalmente esta humillación tantas veces que casi me pareció de buena educación, pero esa noche algo dentro de mí se quebró, no de ira. La ira habría sido más fácil, sino de claridad. Uno solo puede ser invisible por un tiempo antes de empezar a preguntarse si alguna vez fue real. Antes de compartir mi historia, quiero saber que estás aquí conmigo. Solo escribe en los comentarios o dime desde dónde me ves. Me encanta ver el alcance de mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña puede hacer que una historia pesada se sienta más ligera. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Me llamo Capitán Morren Hale. Tengo 33 años y soy oficial de logística del Ejército de los Estados Unidos. He sido desplegado más veces de las que puedo contar, en lugares que la mayoría de los estadounidenses solo reconocen por los titulares. Kandahar, Mosul, rincones polvorientos de los mapas donde las cadenas de suministro mantenían con vida a los soldados. Y sin embargo, por razones que no podía explicar, me encontré de nuevo en casa de mis padres, cerca de la base aérea de Virginia. No porque la extrañara, no porque quisiera estar allí, sino por un sobre que había llevado durante meses, sellado y afilado en el bolsillo de mi uniforme. Y esta noche era el 65º cumpleaños de mi padre, el general Victor Hale, un hombre cuyo legado no se medía en afecto sino en rango y reputación. Sus celebraciones de cumpleaños nunca se centraron en el calor familiar. Eran espectáculos, salones repletos de medallas, uniformes a medida, políticos de sonrisas refinadas, noches donde todos desempeñaban su papel en una mesa el tiempo suficiente para sentar el poder, pero nunca para sentirse parte de la sociedad. No estuve allí por el champán ni por los discursos. No estuve allí para interpretar a la hija hermosa que llegó a casa y se vistió de azul para enorgullecerlo. Estaba allí porque algo dentro de mí exigía una respuesta, y pensé que tal vez, solo tal vez, esa respuesta me esperaba dentro del sobre, presionando contra mis costillas al fondo del pasillo, un fantasma entre mi propia estirpe. Todos tenían un lugar en este retrato familiar, todos menos yo. Grant, el mayor, corpulento, refinado y un comandante nato. Dirigía la base de Boston y se comportaba con la naturalidad de un hombre ya consagrado para extender su nombre. Mi padre lo consideraba el heredero, la continuación de su dinastía militar. Mai, la más joven, de ojos brillantes, encantadoramente sociable, la pacificadora, tenía una forma especial de hacer que senadores, soldados y desconocidos se sintieran vistos, escuchados y valorados. Incluso mi padre se ablandó con ella, y eso lo decía todo. Y luego estaba yo, la mediana, la oficial con despliegues a sus espaldas, elogios por su eficiencia y una trayectoria gestionando logística más grande que la de varios comandos enteros. Y, sin embargo, en aquel salón lleno de bronce y estandartes, yo seguía siendo solo Morén, aquel a quien nadie presentó, aquel cuyo nombre flotaba en el aire pero nunca aterrizó. No era la primera vez que el silencio de mi padre me hacía desaparecer. Aquel salón de banquetes era solo el escenario más grandioso para un guión que había memorizado desde la infancia. Todavía puedo ver la luz de la tarde incidiendo en el porche cuando Grant, con apenas 12 años, se ajustó la gorra y siguió a papá para ir a un partido de los Eagles. Me quedé allí, con el guante en la mano, con el corazón latiéndome con fuerza, esperando mi nombre. Nunca llegó. La señora Perkins, la ama de llaves, me puso un plato de galletas en la mano y me dijo que no me lo tomara como algo personal. Pero incluso entonces sabía que las galletas no eran un sustituto de ser elegida. Más tarde, cuando descubrí el piano en un rincón de la sala, pensé que tal vez había encontrado algo propio. Practiqué durante horas, con las manos doloridas, mientras el sonido llenaba espacios donde las palabras nunca existían, hasta el día en que mi padre se detuvo en la puerta, con el rostro indescifrable. Las hijas de soldados no se sientan detrás de teclados. Aprendieron a disparar, no a tocar. Se fue antes de que pudiera responder. Me quedé allí sentada, con los dedos congelados sobre las teclas, dándome cuenta de que el talento no era lo importante, la aprobación sí lo era, y la aprobación nunca fue mía para ganarla. En West Point, cuando recibí condecoraciones, marché por el campo de desfile con mi clase. Mi padre apenas aplaudió, me estrechó la mano, después se acercó y susurró:
Eso es lo mínimo, Morren. No confundas cumplir con los estándares con la excelencia. Esa mañana mi pecho se llenó de orgullo, pero sus palabras lo desinflaron como si se escapara un globo sin saber que tenía un agujero. Mi madre, Angela, era la presencia más amable de nuestra casa. Horneaba cuando el aire se volvía pesado y su pan de plátano llenaba la cocina como una suave disculpa. Me daba palmaditas en el hombro, me decía que estaba bien, pero nunca alzaba la voz, nunca se oponía a la corriente del juicio de mi padre. Era el tipo de madre que te ponía la mano cerca cuando tropezabas, pero nunca te detenía del todo. Así que aprendí a caminar sola. Un soldado sin bandera, una hija sin hogar. Solía creer que las familias debían ser uniformes que se ajustaban, cosidos con orgullo y con sentido de pertenencia. La mía era una prenda que siempre estaba modificando, apretando, y que por alguna razón seguía sin quedarme bien. No era la primera vez que el silencio de mi padre me hacía desaparecer. Ese salón de banquetes era solo el escenario más grandioso para un guión que había memorizado desde la infancia. Todavía puedo ver la luz de la tarde incidiendo oblicuamente en el porche cuando Grant, con apenas 12 años, se ajustó la gorra y siguió a papá a la puerta para ver un partido de los Eagles. Me quedé allí, con el guante en la mano, el corazón latiendo con fuerza, esperando mi nombre. Nunca llegó. La señora Annon Perkins, la ama de llaves, me puso un plato de galletas en la mano y me dijo que no me lo tomara como algo personal. Pero incluso entonces sabía que las galletas no eran un sustituto de ser elegida. Más tarde, cuando descubrí el piano en un rincón de la sala, pensé que tal vez había encontrado algo propio. Practiqué durante horas. Las manos me dolían al oír el sonido que llenaba espacios donde las palabras nunca existían, hasta el día en que mi padre se detuvo en la puerta con el rostro indescifrable. Las hijas de soldados no se sientan detrás de teclados. Aprenden a disparar, no a tocar. Se fue antes de que pudiera responder. Me quedé allí sentada, con los dedos congelados sobre las teclas, dándome cuenta de que el talento no era lo importante. La aprobación era, y nunca fue mía para ganarla. En West Point, cuando recibí condecoraciones y marché por el campo de desfile con mi clase, mi padre apenas aplaudió. Después me estrechó la mano, se acercó y susurró: «Eso es lo mínimo, Moren. No confundas cumplir con los estándares con la excelencia». Esa mañana mi pecho se llenó de orgullo, pero sus palabras lo desinflaron como si se escapara el aire de un globo sin saber que tenía un agujero. Mi madre, Angela, era la presencia más amable de nuestra casa. Horneaba cuando el aire se volvía pesado, y su pan de plátano llenaba la cocina como una suave disculpa. Me daba palmaditas en el hombro, me decía que lo estaba haciendo bien, pero nunca alzaba la voz, nunca se oponía a la corriente del juicio de mi padre. Era el tipo de madre que te ponía la mano cerca cuando tropezabas, pero nunca te detenía del todo. Así que aprendí a marchar sola, un soldado sin bandera, una hija sin lugar. Solía creer que las familias debían ser uniformes que se ajustaban, cosidos con orgullo y con sentido de pertenencia. La mía era una prenda que siempre estaba modificando, apretando, y que por alguna razón seguía sin quedarme bien. Durante años me dije a mí misma que la distancia entre mi padre y yo era solo temperamento, una brecha creada por diferentes decisiones, diferentes valores, pero a veces la más mínima grieta en una historia basta para que todo se desmorone. Ocurrió lejos de casa durante una rotación en Alemania. Algunos de la unidad estábamos sentados en el cuartel una noche cuando alguien pasó uno de esos kits de ascendencia, riéndose de quién podría descubrir sangre vikinga o a un primo real perdido hace mucho tiempo. Era una broma, una distracción de la monotonía de los días de entrenamiento que se mezclaban. No esperaba nada de ello. Envié el mío por correo con la misma indiferencia con la que archivaba los informes de suministros. Semanas después, los resultados llegaron a mi bandeja de entrada. Me quedé mirando la pantalla hasta que las palabras se desdibujaron. No se encontró coincidencia paterna con el padre registrado. Parpadeé, refrescada, la página convencida de que había un error, pero las letras no se reorganizaron, permanecieron firmes e implacables. Al principio me reí, no la clase de risa que te libera, sino la frágil, aguda y breve que resuena en una habitación vacía. Pero cuanto más pensaba en esas palabras, más reorganizaban mis recuerdos. De repente, cada silencio de mi padre no era solo negligencia, era algo más pesado, algo con explicación. Cuando regresé a Virginia de permiso, me encontré deambulando frente a su oficina.
En la esquina de su escritorio había un cepillo de pelo plateado, de esos que usaba todas las mañanas antes de abrocharse el uniforme. Moví la mano antes de que mi mente pudiera detenerla. Unos mechones de pelo se aferraban tenazmente a las cerdas. Los arranqué, los envolví en un pañuelo de papel y los guardé en mi bolsillo con la misma precisión con la que empacaba cajas de munición. 3 días después, en un pequeño laboratorio de Manhattan, esos pelos se convirtieron en otro sobresellado, más grueso esta vez, más pesado, con los bordes clavándose en mi palma al firmar. No lo abrí, ni ese día ni al siguiente. Estaba en mi escritorio en Nueva York, un peso silencioso entre una foto de mi unidad y una pila de diarios sin leer, porque abrirlo me hacía sentir menos como una búsqueda de la verdad y más como cruzar una línea de la que ya no podría arrepentirme. El sobre permanecía sellado, pero una vez que la duda entra, no se va en silencio. Se filtra en todo, tiñendo recuerdos, transformando hasta los gestos más simples. De repente, vi señales por todas partes, como si hubieran estado esperando a que las notara. Cuando ascendí a capitán, usé parte de mi gratificación para comprarle a mi padre una camioneta militar, negra pulida, del tipo que él una vez llamó el vehículo de un verdadero soldado. Lo encargué a la base con una tarjetita que decía: espero que esto te enorgullezca. Pasó una semana, ni una llamada ni un mensaje. Más tarde, en una recepción, lo oí reír con un grupo de contratistas. Uno señaló la camioneta estacionada afuera. Mi padre rió entre dientes. Regalo de uno de nuestros compañeros de defensa. Supongo que intentan endulzar la siguiente ronda de conversaciones. Ni una pausa, ni un atisbo de que lo dijera yo. En la cena del domingo, la situación se intensificó. Grant habló de un proyecto de expansión en Boston. May describió su nueva recaudación de fondos. La voz de mi padre transmitía calidez, reconocimiento y orgullo. Entonces su mirada me rozó. Ese soldado, dijo casi sin pensar, como siempre, buscando números. No dijo mi hija, solo ese soldado. Me quedé allí sentado con un tenedor en la mano, fingiendo que la palabra no dolía más que cualquier insulto. Incluso en el cuartel, lejos de los muros familiares, la verdad me seguía. Una noche, un teniente al que supervisaba se acercó sigilosamente después de pasar lista. Dudó un momento y luego dijo: señora, espero que no se malinterprete, pero nunca he oído al general referirse a usted como su hija, ni una sola vez. Habla de usted como si fuera un oficial más. Su voz se apagó con inquietud, como si ya hubiera dicho demasiado. Le di las gracias y lo despedí, pero las palabras me pesaron como un chaleco antibalas. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había estado sucediendo desde el principio. No era solo negligencia, era una omisión deliberada, un borrador lento escrito en cada conversación, cada presentación, cada reunión donde mi nombre flotaba en el aire sin ser mencionado. No era solo indeseable, estaba siendo borrada de la historia de mi propia familia. Eraser tiene un sonido, es el silencio que sigue a tu nombre cuando debería haber sido pronunciado. En el silencio que se hace más denso cada año hasta que casi olvidas que alguna vez debiste ser incluido. Pero el silencio no permanece vacío para siempre. A veces se llena de evidencia. Fue May quien me lo transmitió. Estábamos en la cocina tarde en la noche, la casa en silencio, salvo por el suave roce de sus manzanas al pelarlas, el ritual que siempre usaba para evitar el contacto visual. Deslizó un sobre amarillento por el mostrador, con las manos temblorosas. Encontré esto hace años cuando ayudaba a mamá a limpiar el ático, susurró. No debía guardarlo, pero lo hice. El papel tenía los bordes quebradizos, deshilachado como si hubiera soportado el peso del tiempo. La letra era cuidadosa, deliberada, no la de mi padre. Si estás embarazada, decía, asumiré la responsabilidad. Aunque no podamos estar juntos, quiero que sepas que haré lo que pueda. Solo no dejes que el niño crezca pensando que no pertenece a su mundo. Firmado por Robert Ellis, del Departamento de Ingeniería de la Universidad Estatal de Ohio, hace 33 años. Leí las líneas una y otra vez como si la repetición pudiera distorsionar su significado. No fue así, se quedaron allí, crudos e innegables, reescribiendo 33 años de silencio con unas pocas frases de un hombre al que nunca había conocido. Esa noche recordé algo que había oído hacía mucho tiempo. Mi madre, inclinada hacia mi tía, con la voz frágil, casi quebrada. No es culpa de Moren, ella solo carga con el pasado. En aquel entonces lo ignoré, demasiado joven para comprenderlo.
Ahora, con la carta en la mano, sus palabras encontraron su lugar. No era el fracaso que mi padre me había puesto, no era el perdedor que había sacado de sus brindis. Era una historia que él no podía contar, una verdad que decidió enterrar, un recordatorio que pasó décadas borrando con el silencio. El sobre de Nueva York seguía esperando en mi escritorio, pero en ese momento supe que a veces no se necesitan los resultados de laboratorio para confirmar lo que ya está escrito en los espacios que la gente evita. No era un error, era un secreto. La carta de Robert Ellis ya había redibujado el mapa de mi vida, pero yo cargaba con su peso en la siguiente tormenta, junto al sobre sin abrir del laboratorio. Ambos se apretaban contra mí como latidos gemelos mientras permanecía en la sombra de un salón adornado con estandartes y latón. Era la noche de mi padre. Filas de uniformes brillaban bajo las luces, cámaras listas para capturar la historia, senadores susurrando en los rincones, reporteros listos con sus bolígrafos en alto. Una pantalla gigante mostraba su nombre, General Victor Hale, 65 años de servicio y legado. Los aplausos fueron atronadores y sostenidos mientras subía al podio. Me quedé tras la cortina, medio escondido, agarrando mi bolsillo. 2 sobres, 2 verdades. Cualquiera podía incendiar la historia que había construido ladrillo a ladrillo. Empezó a hablar. Su voz era firme, pulida, un discurso ensayado hasta que sonó natural. Habló de sacrificio, honor, tradición. Habló del legado de la familia Hale, que pasaba antorchas de generación en generación, y luego, con la misma cadencia que antaño usaba para dar órdenes en el campo de batalla, declaró: «Este es mi hijo, el coronel Grant Hale, el hombre que llevará nuestro nombre adelante». La multitud estalló en cólera, poniéndose de pie y aplaudiendo hasta que la sala se estremeció. Grant caminó hacia el escenario, con el uniforme impecable y la mandíbula apretada. Se abrazaron. Las cámaras destellaban como una lluvia de relámpagos. Nadie me preguntó dónde estaba. Nadie se preguntó si la hija uniformada que estaba al otro lado de la cortina existía. Mi mano se aferró a los sobres. Este era el momento de dar un paso al frente, tomar el micrófono y decir la verdad en voz alta. Podía reducir su legado a cenizas frente a generales, senadores y periodistas. Mi pecho se hinchó al pensar que mi pulso retumbaba en mis oídos. Entonces los ojos de Grant encontraron los míos al otro lado del escenario. Solo una mirada, ni rabia ni miedo, algo más frío, más firme, una advertencia. «No hagas esto». Me quedé paralizado. El rugido de la multitud aumentó, ahogándome. La mano de mi padre se posó orgullosa sobre el hombro de mi hermano, y en esa imagen la historia quedó sellada sin mí. Dejé que los sobres cayeran de nuevo en mi bolsillo. Luego, sin que nadie me viera, me di la vuelta y me marché. Nadie me llamó. Salí de la ceremonia como si saliera de un edificio en llamas, sin pánico, sin urgencia, solo con la tranquila comprensión de que nada de lo que había dentro merecía la pena salvar. Los aplausos aún resonaban a mi espalda, pero ya no me pertenecían, si es que alguna vez lo habían hecho. Esa noche, en la penumbra de una habitación de hotel, abrí mi portátil. Entre los mensajes sin leer había uno de una dirección desconocida, Robert Ellis. El asunto era simple. Si alguna vez quieres vernos, el cuerpo del correo era aún más simple. Maureen, no quiero entrometerme en tu vida. Si alguna vez quieres hablar, estoy dispuesto a ir a Nueva York, pero entenderé si no estás listo. Solo quería que supieras que la puerta está abierta. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Luego escribí: «Todavía no estoy lista para conocernos, pero gracias por no tratarme como un error». Presioné enviar y, por primera vez en años, el silencio que siguió no me pareció una cuchillada, me pareció una decisión. A la mañana siguiente, redacté una carta para el abogado de la familia, breve, preciso, casi militar en su brevedad. No buscaría ninguna herencia de la finca Hale. Al pie, firmé con mi nombre por primera vez, como realmente me correspondía: Maureen Ellis. Más tarde, de vuelta en la base, me encontré deambulando por uno de los almacenes que mi padre había mantenido cerrados durante años. Grant me había dado la llave sin ninguna explicación, solo una mirada que no pude descifrar. Dentro había cajas con archivos, contratos, fotografías y, en una esquina, un sobre con la inscripción personal. Lo abrí. Dentro había cartas, docenas de ellas dirigidas a mí, ninguna enviada. Algunas se interrumpían a media frase. Una nota a medias decía: «Si muero antes de poder arreglar lo que he hecho, espero que Maureen lo entienda. Fui más un cobarde que un mal padre».
Me senté en el suelo de cemento. Esas cartas se extendieron a mi alrededor como hojas caídas. No sanaron nada, no deshicieron décadas de silencio, pero confirmaron lo que siempre sospeché que él sabía. Simplemente no tuvo el valor de afrontarlo. Y, de alguna manera, esa cobardía era su propia confesión. Las cartas de mi padre pesaban en mi memoria, pero no me encadenaron. Al contrario, disiparon la última niebla. Su silencio había sido una elección, y ahora también lo era el mío. Por una vez no reaccionaba a su ausencia. Estaba escribiendo mi propia presencia. Una semana después, conduje hacia el oeste, pasando por las autopistas y las paradas de camiones, atravesando tramos de campos otoñales que parecían interminables. Cuanto más me acercaba a Ohio, más tranquilo se sentía el mundo, como si hasta el aire comprendiera lo que me esperaba al final del camino. La casa de Robert Ellis era pequeña, de madera, escondida tras hileras de arces que se enrojecían con la estación. No llamé de inmediato, me quedé en el porche, respirando el peso de décadas. Entonces la puerta se abrió. Era exactamente como lo había imaginado. Cabello canoso, mirada firme, manos callosas, no por la guerra, sino por el trabajo. Sin uniforme, sin medallas, sin discursos, solo un hombre. ¿Quieres café?, preguntó con voz tranquila y pausada. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Dos desconocidos que compartían sangre, pero no historia. No me buscó. No intentó reclamarme con disculpas ni promesas. Sirvió el café fuerte, deslizó la taza y dejó que el silencio se extendiera. Era el tipo de silencio que no borraba, sino que permitía, un silencio que hacía espacio. Entonces comprendí que el valor no se otorga por linaje ni rango, no se demuestra con medallas ni herencia. Empieza en el momento en que te eliges a ti mismo, incluso cuando nadie más lo hace. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí mi grabadora. Mi voz tembló al principio, luego se tranquilizó. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, escucha esto. No necesitas el permiso de nadie para existir. No necesitas un nombre que se transmita ni un legado que heredar. Solo necesitas creer que importas y luego escribir la historia que lo demuestre. Pulsé el botón de parada. Por primera vez, el silencio que siguió no me dolió. Respiró. Ya no soy un saludo, ni de nombre, ni en la sombra. Soy Maureen, un soldado y finalmente libre. Eso es todo lo que puedo compartir contigo esta noche. Gracias por acompañarme en cada silencio, cada ausencia y cada verdad que tuve que desvelar pieza por pieza. Si alguna vez has llevado uniforme y aún así te has sentido invisible en tu propia casa, o si alguna vez has cargado con el peso de ser borrado de la historia que creías tuya, que sepas que te veo. Simplemente escribe presente en los comentarios o dime que estás aquí. A veces, una sola palabra basta para recordarle a alguien que no es invisible. Y si quieres compartir tu historia, te escucharé. Si no, que la mía sea suficiente, porque en este espacio incluso las voces rotas merecen ser escuchadas. Hasta la próxima, cuídate. Y recuerda, la libertad no siempre viene con una medalla o un título. A veces comienza el momento tranquilo en el que decides que perteneces,